Saludo a todos y todas los y las lapridenses. Agradezco profundamente el convite, esta invitación que me llegó con una inmensa alegría por parte de la Secretaría de Cultura de la Prida. ¿Sí? Alejandra, te agradezco mucho darme la posibilidad de volver a la Prida, porque de verdad considero que estoy volviendo a la Prida. En estos tiempos que nos sorprenden, estos tiempos que corren y que nos corren, y presentación de estas 32 jornadas de educación por el arte en un tiempo diferente. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí presencialmente? Para reencontrarme con los afectos, para reencontrarme con la hermosa ciudad de La Prida, con la maravillosa idea de educación por el arte y con esta posibilidad hoy de poder seguir regándola con ustedes. La propuesta tiene que ver con charlar, con conversar de esta forma acerca de estas 32 jornadas y este lema que se ha elegido, un tiempo para sentir y dar sentido. Un tiempo diferente, decíamos, pero un tiempo al fin para seguir nadando contra la corriente, para seguir saliendo de la urgencia y para seguir conversando sobre la idea de educación por el arte y especialmente de las jornadas, de las queridas jornadas. Para mí, decía, es una alegría muy grande y también es una gran responsabilidad estar acá sentado dejando este mensaje. ¿Sí? La Prida para mí siempre ha sido, tengo la suerte, la inmensa suerte de acompañar las jornadas de educación por el arte desde las segundas jornadas, y para mí siempre ha sido una gran responsabilidad. Fundamentalmente, y haciendo memoria y llevando el tiempo atrás, recuerdo llegar a la Prida y encontrarme con los talleristas que esperaban y decían: profe, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Dónde vamos a hacer el taller? ¿A qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a compartir? Y ese era el tiempo que yo tenía para sentir y para dar sentido. Ese tiempo que me obligaba y me incomodaba porque cada año tenía la maravillosa oportunidad de renovar las actividades y de pensar ya meses antes de las jornadas qué íbamos a hacer durante esos días, cómo nos íbamos a organizar, a qué íbamos a jugar, en qué espacio físico se iba a hacer. Y quienes me escuchen, que hayan participado por los talleres, recordarán seguramente cómo se hacían las cosas, a qué jugábamos y cómo nos íbamos renovando y cambiando. Eh, Conversábamos algún día en una reunión previa junto con todos los profes, pero me viene ahora en este momento a la cabeza, he pensado en todos y en todos los profes que nos acompañaron, pero me viene mucho a la cabeza y a mi corazón la figura de la interminable Mirta Colangelo, quien me decía que este ir a la Prida en octubre era el anticipo del fin de año, era empezar a vivir ese clima de fiestas que empezamos a sentir en diciembre por allí, pero en ese anticipado de la Prida ya lo empezábamos a sentir. Y es para mí la forma más clara de explicar qué pasaba en la jornada, porque si uno tendría que hacer el ejercicio de contar por qué las jornadas del arte eran tan importantes para nosotros y qué pasaba en ese momento, es muy difícil ponerlo en palabras. Siempre decíamos, alguien caminando por la ciudad que no sabía dónde era el lugar para comer, se lo orientaba, se lo llevaba, venía a comer a mi casa, venía a dormir a mi casa. Los que se encargaban, ¿sí?, de poner las cosas, los materiales para los talleres, siempre estaban dando vuelta con la pregunta: ¿qué te hace falta? ¿Sí? Y la Prida y sus jornadas han sido un ejemplo de solidaridad y generosidad por muchos años. ¿Sí? Decíamos entonces en esta inauguración de estas 32 jornadas que me alegra mucho seguir pensando en jornadas, ¿sí? Porque a veces necesitamos tener esta posibilidad de mirar para atrás para seguir avanzando. En este tiempo para sentir y dar sentido, se me ocurre que ese tiempo lo podemos pensar como un tiempo de detención, y en la Prida y en las jornadas
está la detención, la ciudad se detiene y la gente que va por afuera se detiene, la gente local, los niños de la escuela se detienen, ¿sí? Los extranjeros, los visitantes se detienen. Entramos en algo que podemos llamar estar entre paréntesis. Es una oportunidad maravillosa la jornada de educación por el arte para salir de la urgencia y estar entre paréntesis. Y allí las personas se convierten en talleristas y los escenarios y los paisajes se convierten en objeto de estudio, ¿sí? Los propios cuerpos se convierten en instrumentos de estudios. La jornada de educación por el arte las entendí y las sigo entendiendo como un refugio maravilloso de amigos, vecinos, locales, donde la gente empieza a contarse con los visitantes, a mimarse, a mirarse, sí, a mirarse a los ojos, de nuevo, y a mirar, a descubrir y también a redescubrir. En la Prida entendí que a mirar se aprende y se puede enseñar. Y en esta posibilidad maravillosa que decía antes de convertir el paisaje en objeto de estudio, llevando adelante durante tantos años el taller de ecología, tuve la maravillosa oportunidad de estar en la Laguna del Paraíso, que bien le calza ese nombre a esa laguna, ese balneario, como lo llaman allí, para poner esa complejidad en objeto de estudio, para poner el juego al servicio del taller y transformar entonces el juego en esa posibilidad de metáfora de la complejidad. Qué maravilloso es ver en la Prida, cuando en cada taller se entreveran las edades. Siempre decimos de 10 hasta 100 y pico de años, ¿sí? Pero qué maravilloso cuando en el mismo grupo vemos esas edades, y ahora vamos a repasar algunas imágenes que tengo para ustedes, de algunas jornadas que fui encontrando, y ustedes tendrán en sus cabezas imágenes de cuestiones vividas. Qué maravilloso es cuando esas edades se juntan para traer al pasado, para traer el pasado al presente. Y qué importante es traer el pasado al presente para entender que hubo un mundo antes, que hay un mundo ahora y que va a haber un mundo después. Me vuelve a venir Mirta Colangelo a la cabeza y yo recuerdo en una visita que Mirta me hizo a Buenos Aires, nos encontramos en la Feria del Libro, hablamos muchísimo de la Prida y yo le invité a La Plata, donde estaba teniendo unos talleres y haciendo unos libros con una escuela, y ella muy amablemente y muy generosamente, como es Mirta Colangelo, me dijo, mira, acabo de encontrarme con Michel Petit, tenés que conocer a esta francesa. Le digo, dale Mirta, no tuvimos tiempo, pero hace unos pocos años me llegó un libro de Michel Petit donde habla de muchas cosas. Habla de Mirta y también tiene un párrafo que me gustaría compartirlo para charlar de esto. Michel Petit. Te presento a aquellos que te han precedido y el mundo del que vienes, pero te presento también otros universos para que tengas libertad, para que no estés demasiado sometida a tus ancestros. Te doy canciones y relatos para que los vuelvas a decir al atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas poco a poco prescindir de mí, pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar luego las múltiples separaciones que te serán necesario afrontar. Te entrego trocitos de saber y ficciones para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia y hacer frente, tanto como sea posible, a las grandes preguntas humanas, los misterios de la vida y de la muerte, la diferencia de los sexos, el miedo al abandono, a lo desconocido, al amor, a la rivalidad, para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas, para que escribas tu propia historia entre las líneas leídas. Y Michel Petit me la trajo Mirta, y a mí me parece que esto nos aporta muchísimo en cuanto a lo que tiene que ver con esta posibilidad de brotes de jornada. Vamos a compartir entonces pantalla, vamos a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con el tiempo de jornada.
bueno, en cierta forma, lo que buscábamos en ese taller de ecología era dar vuelta a esta situación que Francesco Tonucci la muestra de una manera muy interesante en esta imagen, donde se escucha la voz quizás del maestro, de la maestra, que dice: chicos, hoy vamos a dar una vuelta por el barrio. Ese barrio podría ser La Laguna, El Paraíso o cualquier lugar. Vamos en orden, 2 y 2, tomemos la mano del amigo, no bajemos el cordón. Ahora volvamos al aula y vamos a dibujar lo que recuerdan del lindo paseo. Y el dibujo que ustedes pueden ver es el dibujo del compañero de adelante. Una de las mayores preocupaciones que siempre me atravesó como profe en el marco de las jornadas fue esta cuestión de poder romper, de salir a mirar, pero a mirar con todo el cuerpo, ¿sí? A usar todo el cuerpo, no solamente la cabeza. Y en transformar nuestro cuerpo en una máquina de mirar y una máquina de sentir, de trabajar con todos los sentidos para enseñar a cuidar el ambiente y a mirar el ambiente. Cuidar, desde mi punto de vista, es muy interesante porque hablamos de tiempo y cuidar es una práctica para el futuro, ¿sí? Cuidar es cuidar para el futuro y pensar en el futuro es pensar en salir de la urgencia. Cuidar es prestar atención. Entonces fui pensando distintas excusas para prestar atención. Recuerdo algunas de ellas y comparto algunas jornadas, fines de los años 90, donde yo llegaba con una vieja camioneta, donde armamos una experiencia que tuvo que ver con el video participativo y donde se ponía cámara en mano a chicos y chicas para salir a filmar la comunidad, ¿sí? Para encontrar su propia voz y decir lo que ellos querían y encontrar la propia imagen. Quizás algunos de ustedes se puedan reconocer en esta imagen y si así fuera, me encantaría que me lo cuenten en un ida y vuelta que les propongo, donde me digan: profe, yo soy este que está aquí o allí. Y editábamos adentro de esa camioneta y elegíamos imágenes para que ustedes pongan su propia voz y su propia imagen. Y así fuimos recorriendo y pensando en lo que queríamos mostrar que nos gustaba y nos gusta de la Prida o aquello que nos preocupaba. Y cuando lo editábamos poníamos la tele arriba y discutíamos y se acercaba una discusión muy interesante sobre lo que estábamos haciendo. Sumamos a esas jornadas de educación por el arte el video participativo. Y ahí empezamos, como decía, a inventar, a probar y a variar, porque hay una frase muy, muy linda que siempre dice una amiga mía, que es: inventamos o erramos. Así que asumimos el compromiso de inventar. Y cada jornada fue la oportunidad de probar algún juego nuevo. Y esos juegos siguen estando. Y esos juegos son objetos vivos que a la comunidad que viajan cambian su forma, cambian su objetivo. Y ahora vamos a hablar de esto también. Aquí tenemos la Laguna del Paraíso también. Esto fue ya en el 2005, donde hicimos un hermoso taller, pero además tuvimos la oportunidad junto a la Fundación Proyecto Pereira de compartir un seminario internacional sobre educación ambiental y una parte fue compartida por talleristas y profesores de distintos lugares del mundo. Recuerdo que ahí pensamos un juego que tenía que ver con cómo se resuelve una problemática ambiental desde la mirada de la educación por el arte. Y fue sumarle complejidad, entender que los problemas no tienen únicas soluciones ni únicas miradas. Entonces construimos, con toda la solidaridad de la gente de la Prida, unas letras A gigantes, donde había que hacer equilibrio, sostenidos por sogas, ¿sí? Y esa letra iba avanzando de acuerdo a esas sogas, se tendían y se aflojaban. Entonces descubrimos que para que avancen, en momentos había que tirar y en momentos había que aliviar la tensión. Y en ese juego de tire y afloje, descubrimos que era maravilloso para entender que cada una de esas sogas podía aportar una solución al problema. Y esto lo podemos pensar como el ambiente, como cualquier otra problemática. Y ahí vemos lo maravilloso de las edades mezcladas. Y esas letras A, que fueron varias, empezaron a caminar por la Laguna del Paraíso y fueron el punto de partida de discutir sobre la complejidad ambiental. Y qué generoso es el ambiente para sumar miradas, para hacer esta mirada transversal de la cual la jornada de educación por el arte fueron una gran oportunidad para descubrir. Luego
otro año, empezamos a pensar mucho en la soga como una posibilidad de juego que nos explique esta interrelación entre los grupos, que también está llevada a la interrelación de los grupos. Entonces nos dimos cuenta que en el ambiente, desde la mirada de educación por el arte, cuando uno tira de un pedacito, está tirando del otro lado. Empezamos a jugar con esa idea, ¿sí?, de cooperativismo, de relación, y de esa manera empezamos a crear distintos juegos que comenzaron en la Prida y siguieron por distintos lugares del país y por distintos lugares del mundo. Después descubrimos que en el medio de ese disco podíamos poner una cámara y empezar a hacer videos cooperativos. Y todo esto nace en la Prida y se fue viajando por distintos lugares, y hace muy poco tiempo, con mucha alegría, recibí esta foto donde ese juego que nació en las jornadas, pensado para las jornadas, a partir de haber regalado ese disco a un amigo en Suecia. Ese disco había llegado a la India y lo estaban usando en escuelas para hablar sobre los problemas del agua. Cómo ese juego sigue estando vivo, nace en la Prida, es un brote, una semilla de jornadas, y fue atravesando el mundo. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo que pasa en la Prida y esto es lo que pasa en las jornadas. Hace unos años, en alguna de las jornadas también, tuve la suerte de trabajar con un amigo, Benedicto, a quien saludo, y Benedicto llevaba adelante el taller de identidad, y hicimos una articulación para trabajar la ecología y la identidad. Entonces se nos ocurrió pararnos en un lugar de la laguna, empezar a sacar fotos una por una, íbamos girando el cuerpo, y así hicimos todo el círculo, 360 grados de fotos. Hicimos un horizonte, pusimos las fotos para cuando llegaron los talleristas allí, y les propusimos encontrar el punto donde estuvo parado el fotógrafo. Y ellos empezaron a ver las fotos, a componer el horizonte, pero lo primero que hicieron fue mirar la foto y salir a mirar. Salir a mirar. Entonces, en ese salir a mirar, lo que se les propuso fue armar, como lo vemos en esta imagen, el horizonte, ¿sí?, en esa calecita que construyó también ahí el equipo siempre que apoya lo que sucede en jornadas, y empezamos a dividir ese horizonte en distintas estaciones del año, porque jugamos con las estaciones, y empezamos a preguntarnos si fuese verano, cómo sería ese árbol, si fuese primavera, y empezamos a jugar también con el paso del tiempo, en este tiempo que nos sirve para sentir y para dar sentido. Y las estaciones son parte de ese tiempo. Y el paraíso se prestó para entender esta complejidad, para observar. Esta fue aquellas jornadas que recuerdo muchas, pero es muy difícil elegir algunas para compartir hoy. De esta manera, también en la Laguna del Paraíso empezamos a jugar con el arte como manera de pintar y de componer historias y de buscar lugares y a tirar estos cubos gigantes. Y cada jornada fue un desafío. Cada jornada fue una oportunidad de sentarse a pensar, de detenerse, de cuidar. Y encuentro ahora, buscando, siempre encontramos excusas para mirar, y el espejo ha sido algo que en la Prida hemos usado muchísimo, porque siempre nos permitió mirar desde otros puntos de vista, mirar las hojas desde abajo, tirarse abajo de un árbol y mirarlo desde el espejo. Y empecé a buscar estos recuerdos de jornada que hoy quiero traer para ustedes. Y empecé a encontrar esas caminatas donde en muchas ocasiones les propuse cerrar los ojos y dejarse guiar por el compañero para quizás encontrar un lugar y, apretando el lóbulo de la oreja, abrir y cerrar los ojos y sacar una foto y guardar una foto en el recuerdo, una foto que no hacía falta revelar, ¿sí?, una foto que quedaba grabada, y luego de estar un poquito dando vueltas y con ojos cerrados, volver a encontrar el lugar. Y la Prida siempre fue volver a encontrar el lugar,
mirar, recomponer el camino. Entonces, en ese camino estuvimos entendiendo que los árboles que parecen todos iguales en aquella laguna eran todos distintos. Y eso lo entendimos cuando empezamos a abrazarlos, ¿sí? A percibirlos con todos los sentidos excepto la vista, volver al punto de origen, sacarse la venda a los ojos, caminar y buscar. Tengo muchos recuerdos de jornadas, de juegos con ojos cerrados, de juego con sogas, de juego con maderas. Y aquí tengo a Juan, quien ha venido a las jornadas de muy chiquito, Juan hace unos años, y acá está Juan con su cámara en una de las jornadas hace muchos años, y acá encontramos estos brotes de jornadas que luego, con el paso del tiempo y participando en los talleres, encontraron la posibilidad de escribir su propia historia entre las líneas leídas, como decía la querida Michelle Petit. Tengo el relato también, que quiero compartir un audio de Gabriela Luna, otra para mí tallerista que me acompañó en muchísimos talleres, y así seguimos en contacto como con muchos otros, y quisiera que escuchemos su audio. Hola Pablo, qué alegría volver a charlar y a convocarnos por Jornadas de Educación por el Arte. Mirá, tengo muchos recuerdos, pero hay uno que marcó mucho mi historia con jornadas. Fue en uno de mis primeros talleres, yo tendría 11 o 12 años, y mi primer taller fue ecología, los dabas vos. Y recuerdo que en un ejercicio que fue un juego, éramos muchos jovencitos, muchos niños participando. Y bueno, todo el juego tuvo un desarrollo, cuestión que terminábamos de panza en el césped. Y la propuesta era ir descubriendo capa a capa con nuestros dedos, haciendo un huequito en el piso y descubrir qué había. Pasto, pastito, otro pasto seco, bueno, hasta que llegábamos a la tierra húmeda con sus bichitos. Fue tan impactante descubrir eso, que era algo tan simple, pero a la vez tan grande, que quedó muy marcado en mí. Para mí, cuando charlamos o cuando alguien tiene que hablar de jornadas o contarle a alguien de jornadas, es automático ese recuerdo, ¿no es cierto?, de mi infancia. Así que, por supuesto que te agradezco. Ha sido jornadas muy importantes en mi vida, como sé que de muchas personas. Nos han abierto un camino enorme de muchas oportunidades. Y bueno, te agradezco a vos por haber sido tan abierto y tan generoso en tus enseñanzas, en tus talleres, como de tantos otros, ¿verdad? Y bueno, alguien dijo en una apertura de jornadas, y me quedó muy grabado, que Jornadas de Educación por el Arte marcaba el inicio de cada año. Gracias, Gabriela, por traer estos recuerdos, por traer este pasado al presente, para seguir pensando juntos, todos y todas, el futuro. Trajiste lo simple y lo grande, trajiste la infancia, y trajiste el mismo recuerdo al cual yo citaba de estas jornadas como inicio del año. Iniciamos entonces un año. Y también trajiste esos recuerdos de las emociones, ¿sí? Esa educación de los sentidos que ya hablaba Herbert Reed en el año 55, y nosotros encontramos el camino de seguir profundizando la idea sobre esta conciencia y en última instancia, esa inteligencia. ¿Sí? Así que gracias por traer las emociones, esos recuerdos, esa panza abajo jugando con lo pequeño, ¿sí? Para dar lugar a lo más importante. Por último, agradecer a todos los que han pasado por estos recuerdos y a todos los que están haciendo este gran esfuerzo por seguir adelante con las jornadas, como decía al principio, a pesar de los tiempos que nos corren. Estamos juntos, he viajado a la Prida, estoy seguro de estar aquí, y agradezco nuevamente a la Secretaría de Cultura por seguir regando la idea de la educación por el arte. Para lo que necesitan, estoy.